Vamos a noticias internacionales. Tras conocerse nuevas pruebas en su contra, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría ser acusado de obstrucción a la justicia. El exmandatario anunció que hará declaraciones mañana por la noche en Florida después de su lectura de cargos en Nueva York. Profundizamos en estas informaciones junto a Robert Funk, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Robert, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? Bien, a ver, hay muchísima incertidumbre, más que incertidumbre, expectación podríamos decir, aunque suene medio cliché, pero estamos hablando de un tema bien histórico en Estados Unidos. Es el primer expresidente que enfrenta cargos criminales. Habrán historias dentro de lo que ha sido la situación de otros expresidentes, pero de todas maneras la situación de Trump cambia en términos de lo que son sus futuras aspiraciones, su presente y por sobre todo la definición del gran jurado de Nueva York. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, claramente es histórico y por eso también atrae tanto interés. Se está reuniendo todos los medios de todo el mundo delante de su edificio en Nueva York. Sí. Eh, y por lo tanto tiene implicancias para la historia de la presidencia en Estados Unidos, ¿no? De la misma forma de que Watergate fue un punto muy clave en la historia de la presidencia norteamericana. Y obviamente tiene implicancias políticas porque Trump es candidato presidencial o precandidato presidencial, expresidente, y por lo tanto estamos entrando a un área muy desconocido. Y también causa mucha incertidumbre respecto al futuro de la campaña presidencial. Ujú. Recordemos, Robert, si es posible, ¿qué es finalmente lo que se le está acusando al expresidente Donald Trump? Porque recordemos que no es el primer proceso judicial o investigación que ha tenido el mandatario. O sea, recordemos la situación del Capitolio, la situación de sus empresas, el tema de impuestos. Ahora es un caso distinto en términos de obstrucción y de ocultar información o pagar por el silencio de, en este caso, una actriz porno de Stormy Daniels. Bueno, esos otros casos siguen vigentes y Sí. siguen andando. Esta es la primera investigación que llega al punto de procesamiento, ¿no? Pero está el caso del Capitolio, donde se le acusa a Trump de haber incitado lo que ocurrió el 6 de enero del 2021. Está el caso de las cajas de Eso. documentos clasificadas que tenía guardadas en su palacio ahí en Florida. Está el caso de Georgia, donde se le acusa de haber presionado al secretario de Estado de Georgia, el secretario de Estado estatal, es la persona a cargo de las elecciones. Entonces se le acusa de haber hecho presiones indebidas en ese caso y otros más. Este es el primero que llega a este punto de procesamiento y curiosamente tal vez algunos de los expertos dudan de si esto debería haber ocurrido, porque de alguna forma es el caso más débil, porque se le acusa de haber pagado efectivamente a esta actriz para quedarse callada, Ujú. y no queda claro si eso es ilegal y no queda claro. Y entonces, el grano del asunto no es el pago, sino los orígenes de esas platas. Y la pregunta es si esto fue un gasto electoral indebido, ilegal. Claro. Entonces, por ahí va la cosa mucho más que por la vía del pago mismo. Claro, es más que el tema personal, podríamos decir, es durante un periodo de campaña haber hecho uso de dineros de la campaña electoral para fines para los cuales no está destinado, como comprar el silencio de una eventual polémica en esa campaña, digamos. Y eso obviamente está muy regulado. Y está muy regulado y por eso finalmente termina el Gran Jurado de Nueva York. Y comentemos un poco en tu experiencia, Robert, ¿qué significa eso? Porque finalmente hay cargos criminales, hay una definición del jurado de Nueva York para seguir con este proceso, digamos. Eso finalmente es el hito que marca un antes y un después, podríamos decir en este caso, ¿no? O sea, significa varias cosas. Primero, efectivamente, significa que ahora recién empieza un juicio en su contra. Significa que el día de mañana vamos a ver el espectáculo de Claro. ver un expresidente ser procesado. Probablemente le van a tomar las huellas digitales, le van a tomar la típica foto, no le van a poner mancuernas. Parece que se negoció de que eso no iba a ocurrir y va a tener que aparecer delante del juez o del juzgado. Entonces, eso es histórico. En el caso de un expresidente, eso no se ha visto. Eh, es además histórico o es además importante porque como Trump lleva tanto tiempo siendo acusado de tantas cosas, ¿no? Incluso de antes de ser presidente, durante su campaña, todo el mundo sabía quién era Trump, cómo operaba en sus Ya. negocios, en su vida personal. El tema Y de evasión esta, de impuestos, por ejemplo.
todo eso de las bancarrotas, de las relaciones con mujeres, miles de cosas. Ujú. Y esta es la primera vez que Trump realmente empieza a pagar el precio por esas cosas. Y entonces la señal que se da es que las personas ricas, las personas poderosas, expresidentes, no están por encima de la ley. Ese yo creo que es el punto clave. Entonces, todas las otras críticas y análisis políticos que personas como yo podemos hacer respecto a si es buena idea, mala idea, si le va a beneficiar, si le va a causar daño en su campaña, todo eso es muy interesante, pero no es el punto principal. El punto principal aquí es que nadie está por encima de la ley y que esto haya ocurrido habla bastante bien del sistema político y judicial norteamericano. Claro, porque también recordemos que las definiciones que se pueden tener desde la Fiscalía de Nueva York para llegar a una acusación a un expresidente van desde la justicia, pero también tienen una reacción política, digamos. No es cualquier persona, es un expresidente, y no es cualquier expresidente, es Donald Trump, que, como tú decías, tiene varias investigaciones también. Ahí hay una definición por Sí. parte de la justicia de Nueva York para seguir con esto en curso, digamos. Uno lo entendería así también. Bueno, y por eso el otro nivel es este análisis que se hace respecto al impacto político y si esto le ayuda o no le ayuda. Y la verdad es que no sabemos, ¿no? En un caso normal, en tiempos normales, con política normal y con un candidato normal, esto obviamente sería absolutamente fatal para Ujú. sus chances electorales. Pero aquí estamos hablando de Trump. Como digo, ya antes todo el mundo sabía cómo era y quién era. Eh, y hay un debate respecto a si esto le ayuda o no. Yo suelo pensar de que esto posiblemente le puede ayudar en las primarias, porque los republicanos, la gran mayoría de los republicanos ya piensan que a él lo están, eh, Persiguiendo. lo están persiguiendo y que Biden está usando la fuerza del Estado para perseguirlo por motivos electorales. La gran mayoría de los republicanos piensan eso. Por lo tanto, esto a nivel de primarias le puede ayudar. A nivel de después, posteriormente, a nivel de la campaña general, yo creo que esto es bastante dañino, dependiendo obviamente de quién sería el candidato que enfrenta por el otro lado. Entonces, es súper difícil saber cómo esto se va a desarrollar. Y Trump, por supuesto, ya lo está usando Ujú. para pedir plata, para recaudar fondos para su campaña, diciendo que que además ahora tiene gastos legales. Lo está usando para pintar al otro lado, para demostrar que el otro lado abusa del poder. Entonces, ella lo está usando políticamente y por ahora Trump ha tomado esto con una calma que es poco característica de Trump, ¿no? Porque yo creo que él por ahora cree que a él le beneficia. Y eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas y meses. Claro, porque aparte también sabemos que la figura del expresidente de Estados Unidos siempre ronda la polémica, desde la propia personalidad, desde las propias declaraciones, los propios actos también que marcaron el antes, el durante que fue su gobierno y ahora el después también. Y de alguna manera el personaje en sí capitaliza lo que puede ser una polémica o que tiene que ver con una situación judicial, al hablar, bueno, como tantos otros personajes a nivel público en el mundo, persecución política en este caso, pero no en cualquier minuto, sino también a puertas de lo que fue ya la Claro. declaración de volver a disputar lo que era la Casa Blanca. Y hay muchos creen que él es candidato porque él siempre ha pensado que ser candidato, que presentarse como candidato lo blinda en contra estas acusaciones legales, estos casos que iba a enfrentar. Porque él sabía que esto venía, ¿no? Había muchos casos, muchos temas que se estaban investigando y por lo tanto la mejor forma que tiene para brindarse el mejor caso simplemente a nivel comunicacional, es decir, que es una campaña en su contra, y el peor de los casos, hacer lo que ya ha hecho, que es llamar a sus partidarios a salir a la calle, a básicamente defenderlo, que Sí, un poco llamar, es un eco de lo que hizo el 6 de enero. claro. Entonces, es posible que su campaña no sea mucho más que eso, eh, para tratar de buscar alguna salida a lo que no solamente a este caso, sino que a los que vienen. Claro, y también lo que genera preocupación es a la autoridad de Nueva York, que a nivel nacional también con respecto a lo que va a suceder entre hoy y mañana, porque como tú dices, Donald Trump llama a sus seguidores a manifestarse a favor de él, a protegerlo, y la última vez
cuando era presidente que lo hizo, terminó en una situación nunca antes pensada, digamos, lo que fue el asalto al Capitolio, que de hecho ya tiene a varios de quienes llegaron a ese punto encarcelados por esto. Según estuve leyendo en la prensa, hay pocas señales de que se pueda repetir algo así como Algo el de 6 de ese enero, nivel, ¿no? digamos, claro. Pero pueden ocurrir casos aislados que igual son bastante peligrosos. Puede salir algún loco con algún arma de fuego. O sea, Claro. es un día, una semana tensa, sin duda, en la ciudad de Nueva York. Ahora, Robert, ¿cuál ha sido la postura o comunicacional, política que ha tenido el gobierno de Joe Biden? Que claramente hay una enemistad, hay una competencia y agua y aceite, digamos, con lo que puede ser la figura del presidente Trump. Trump que critica constantemente a Joe Biden que critica también al expresidente Trump. De hecho, leía por ahí que en la reunión que sostuvo, por ejemplo, con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, le preguntaban al presidente Fernández cómo fue la reunión con Biden y decía, no, bueno, nos quedamos conversando muchísimo sobre Trump. O sea, a ese nivel también. Sí, pero públicamente Biden es más escueto. Es más Públicamente escueto, sí. Biden dice que no se va a referir a este caso, que es un caso legal. O sea, por muchos meses cuando Biden asumió no se refirió a Trump por nombre, decía mi antecesor. Sí. Biden ha sido muy cuidadoso en eso, en parte para tratar de sanar un poco el ambiente político, en parte para no mantener a Trump, no darle a Trump lo que él quiere, que es mantenerse como el foco de atención. Esa es otra razón por la cual Trump, yo creo que le gusta este caso, porque vuelve a ponerlo en todos los titulares, en las páginas principales, en todos los diarios. Eso es lo que más le importa. Entonces yo creo que en general la reacción ha sido comunicacionalmente ha sido bastante escueta, bastante tranquila, y políticamente y legalmente también. Uno mira cómo se ha comportado el Departamento de Justicia, que al final del día está a cargo de alguna de estas investigaciones. Y también han sido muy lentos, mucho más lentos de que muchos les gustaría, en llegar al punto de procesarlo por esos cargos federales. Recordemos que aquí en la Corte, este caso no es un cargo federal, es un cargo estatal. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia ahí? Importante también llegar a ese punto, Robert. Es que en un sistema federal hay leyes que son federales y leyes que son estatales, y por lo tanto hay distintos niveles de tribunales que ven distintos puntos. Por ejemplo, y esta es otra razón por la cual existen dudas respecto a este caso de Stormy Daniels, porque el caso no se está viendo en un tribunal federal, pero la ley de financiamiento de campañas es una ley federal. Claro, se está viendo en el estado de Nueva York, digamos, que es finalmente la que lo lleva a este procedimiento. Ahora, se podría en algún minuto, bueno, no sé, ya eso es más complejo, pero elevarlo a lo que es la justicia federal, pero eso ya son otros procesos, son otros jueces, también son otras determinaciones, digamos, en lo que es el sistema judicial estadounidense, ¿no? Perdón, te escuché mal, no hay un segundo. No, en términos de que si esto avanza desde el estado de Nueva York, puede ser elevado, por ejemplo, a la justicia federal, no sé. Bueno, están los casos del estado de Nueva York, están los casos federales, y de hecho Trump ha tenido una larga pelea con el sistema de justicia en Nueva York por sus temas de negocios, y hay otros casos que también están pendientes, creo que tú, Nicolás, lo mencionaste al comienzo, que tienen que ver con evasión de impuestos, casos que han llevado a algunos ejecutivos a también enfrentar la justicia. Eso es todo a nivel de Nueva York. Y los casos federales después tienen que ver con temas que mencioné también antes, que tienen que ver con los documentos clasificados, con la presión indebida que trató de ejercer sobre este oficial en Georgia. Uh-huh. Robert, bueno, nos quedamos muy atentos, como siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo y por conversar con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo. Buenos días. Chao.